Seguimos amigos con Darwin Chávez, verdades y rumores.com. Ya en la primera parte hablamos de las coincidencias y diferencias que tenemos en torno al gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, de lo que debería hacerse y la importancia que tiene el pueblo que sufre. Esos más de 10 millones para los que quizás trabajamos, porque hay gente que todavía sigue apostando a un cambio a 10, oye lo que te estoy diciendo, a 10 millones, porque todavía hay otra cantidad de millones que siguen apostando fielmente a cualquier cosa que pueda derrotar la dictadura de Nicolás Maduro, pero no se sabe si están apoyando una opción que pudiera ser la que está tratando de cohabitar con Nicolás Maduro por muchos años. Porque tú en la primera parte hablabas de Leopoldo López, lo que te angustiaba, y a mí ese 30 de abril, que no te lo pude explicar, te lo voy a hacer ahora, y a la audiencia también, me desmarcó por completo de este gobierno que para mí está lleno de corruptos, porque tratar de tener una opción, una libertad y saber que la persona, porque es innegable, detrás de Guaidó es Leopoldo López, a pesar de que esté Henry Ramos Ayub, desconozcamos al monstruo verdadero del hacedor, es Leopoldo López. Cuando tú quieres llevarme un gobierno con Michael Moreno, que es un asesino que debería estar tras la reja, y con Vladimir Padrino López, que ha sido responsable también de todo lo que ha pasado, ese para mí perdió totalmente validez y las ganas de seguir apostando a una opción que me lleve a ese cese de la usurpación que más nunca lo vi. Pero bueno, quiero dedicarme ahora a la corrupción. La corrupción porque comenzamos en la otra parte también con el tema de los señalamientos que hicieron contra tu persona, que no es justo porque el periodista denuncia, el periodista no tiene que ser objeto de una demanda y menos lo que ha pasado. Pero oye, vamos a hablar de este personaje que presuntamente está involucrado en tanta, oiga bien, si me quiere demandar, señor Lester, que yo sé que está usted muy atento a todo lo que sale en las redes, presuntamente es la palabra que nos cuida y nos protege a nosotros de la justicia, porque yo no soy ley, yo creo que Darwin tampoco, pero presuntamente está involucrado en algunos actos de corrupción a los que hay que responder. ¿Por qué este personaje aparece repetido como barajita cuando se habla de corrupción? En el Cucutazo, ahora en TEC. ¿Por qué Darwin? Eso no es coincidencia, Alejandro. Desafortunadamente, mira, yo fui uno de los que creyó en el año 2007, cuando Lester Toledo comenzó a irrumpir como figura pública durante las protestas por el cierre de Radio Caracas Televisión. Yo creía que ese muchacho tenía pasta para convertirse en un líder, y en el Zulia en aquel momento, y lo sigue existiendo la necesidad. Había una necesidad de generar un cambio a nivel del liderazgo político. Desafortunadamente, el tiempo me demostró que estaba equivocado, que estaba errado, y en torno a Lester Toledo hay demasiado ruido, demasiado ruido. Mucho, demasiado. No es coincidencia que cada vez que hay un escándalo, aparece el nombre vinculado. Ayuda humanitaria, aparece vinculado Lester Toledo. Operación Gedeón, aparece vinculado Lester Toledo. Entonces, hay muchas cosas en su entorno. Fíjate esta denuncia que se hizo hace 3 semanas con exactitud. 4 semanas este miércoles se cumple un mes de la primera denuncia. El señor Marvin Autry, yo no lo conozco, no lo conocía, llega a mí. Un parlamentario de la oposición, que es mi amigo, le da el contacto, porque varios medios de comunicación, desconozco cuáles, se negaron a recibir su denuncia. ¿Marvin Autry qué nacionalidad tiene? Él es norteamericano, él es empresario del estado de Texas. Pero que vive en Venezuela, ¿no? Entiende, Maracaibo. Sí, estuvo 2 años viviendo en Venezuela, tiene familia en Venezuela, tiene muchos intereses en Venezuela, está muy preocupado por el padecimiento de los venezolanos allá. El primer contacto con el señor Autry fue una llamada que duró más de 1 hora, donde él me relata todo lo que ocurrió. Además, él me iba enviando las evidencias de todo lo que ocurría. Yo le digo, bueno, señor Autry, yo voy a revisar lo que usted me está entregando y voy a estar en comunicación con usted. Cuando yo empiezo a indagar, entiendo que la ONG Project Cure existe, que es una ONG con muchos años ya trabajando, entregando insumos y equipos médicos en países en problemas como Venezuela. Entiendo que el señor Autry existe, es un patrocinador de ayuda humanitaria, es un empresario, pero además me dedico a investigar, y además él me muestra videos de reuniones con Lester Toledo, me muestra fotografías, incluso capturas de WhatsApp, donde están las conversaciones de él con Toledo. Yo no, aquí hay una evidencia, el contacto existió. Me enseña, me muestra la prueba de la empresa que recomienda a Toledo. Porque ¿qué ocurre? Que cuando él habla con Toledo por primera vez en febrero del año pasado, Toledo le informa que están interesados en llevar esa ayuda humanitaria a Venezuela, pero que no tienen los recursos. El señor Autry se ofrece a pagar de su dinero, de su bolsillo, el primer envío de un contenedor. Y Toledo le dice que él le va a entregar la empresa
a la cual tiene que hacerle el depósito porque va a ser la empresa que se encargará de llevar ese contenedor, recogerlo en Houston y entregarlo en Maracaibo, porque estaba destinado al Hogar Clínica San Rafael. El señor Autry, en febrero, no recuerdo si el 15 o el 18, deposita en una cuenta del Bank of America la cantidad de $25,000 para el envío de ese primer contenedor. ¿A quién se lo deposita? A la empresa V & Sons Supply. Que es de un amigo de Lester Toledo. Presumiblemente. ¿Ok? Presuntamente, exacto. Presuntamente tiene una cuenta en el Bank of America con una dirección registrada de Miami, 999 Brickell Suite 820, lo recuerdo. ¿Ok? Cuando yo empiezo a investigar, esa empresa no está registrada en Estados Unidos. En la base de datos del gobierno federal, del gobierno de Florida, más en una base de datos privada, Sí, la Small Business Administration aquí que creo que te da los datos, porque aquí todo es público, aquí todos los registros son públicos. Absolutamente públicos. No existe la empresa. Reviso en todo Estados Unidos. Hay una sola empresa en Delaware, pero la empresa está inactiva. ¿Okay? Aparece inactiva en la base de datos de un buscador privado, Open Corporate. ¿Okay? Cuando indago a nivel mundial, me consigo que la empresa funciona. Hay una empresa registrada con el mismo nombre en Barcelona, España, dedicada, porque su objeto social así lo consagra, a el curado de pieles y telas. ¿Ok? O sea, nada parecido al transporte aéreo y marítimo internacional. Cuando indago de quién es la empresa, me consigo un nombre muy particular. Miguel Ángel Birla Borges. Apellidos muy zulianos, sobre todo el Borges. Cuando yo pregunto a mis fuentes en Voluntad Popular, que por cierto muchas están en el entorno de Toledo, me dicen sí, el señor Birla Borges es amigo de él. Incluso uno de ellos me dice, no solamente que es amigo, fue financista de Toledo. Y su hijo, de nombre Miguel Ángel Birla Tapia, fue parte del equipo político de Toledo. Cuando me dan esos detalles y comparo con lo que está registrado, enseguida las alertas se disparan y digo, esta debe ser la empresa a través de la cual manejó el dinero, ¿verdad?, del señor Autry. ¿Qué ocurrió? Yo presenté todas esas denuncias. Fui el portavoz del señor Autry. Ahí están las pruebas. Hay un cheque, hay una factura. La factura dice claramente retiro de un contenedor en Houston. Que todavía está ahí, que todavía está en Houston, ¿no? El contenedor. 1 año y 4 meses después ese contenedor está en Houston. Nunca fue retirado. Nunca dieron cuenta de qué se hizo con el dinero. Entonces Toledo lo que tiene es que responder ante esa evidencia. Claro. Y no ha respondido, que se estará entendiendo con el señor Autry. Habrán hablado porque me dice que él volvió para los Estados Unidos. Aparentemente está en Estados Unidos, está en Houston. Desconozco si ha hablado con el señor Autry. Yo le consulté al señor Autry el día de ayer y me dijo que él no había hablado con Toledo, a pesar que su equipo en esa operación para lavar el rostro de Toledo está alegando que el señor Autry está muy urgido solicitando una reunión a Toledo para aclarar las cosas. El señor Autry me dice, no, yo no quiero una reunión con él. Yo lo que quiero es que o se lleven el contenedor y lo pongan en Maracaibo, donde tiene que estar el objetivo principal, o que me devuelvan el dinero, sencillamente. Bueno, ninguna de las dos cosas han hecho. Y lo triste... ¿Qué ha alegado Toledo? Dime. ¿Qué ha alegado Toledo? Que lo que ellos entregaron en 4 centros de salud el año pasado, en julio del 2019, se pagó con el envío con esos $25,000. Incluso en una entrevista dijo que no solamente 25, sino que se habían gastado más de $50,000 enviando esa ayuda humanitaria. Y resulta que el señor Autry alega, bueno, le habrán enviado la ayuda humanitaria de otro, pero no la por la que yo pagué. Claro. Yo pagué por retirar un contenedor de un material que fue recolectado en todo Estados Unidos y no se ha hecho la entrega. Y ahí es donde queda manchado el nombre de Toledo, y ahí es donde queda manchado el nombre de Juan Guaidó, del Partido Voluntad Popular y de este gobierno encargado, que es por eso que la administración del presidente Trump, que es el principal aliado del gobierno encargado, y así como otros países, pues tienen en tela de juicio, y vemos que el tema Venezuela se ha echado o ha dado 2 pasos hacia atrás, porque no es posible que nosotros estemos luchando por la libertad de nuestro pueblo y tengamos estas manchas, estas máculas que nos impiden avanzar de una forma transparente. ¿Tú crees? Porque aparte de Toledo, yo sé que ha habido una serie de señalamientos con otros dirigentes políticos, que ya esperaremos esa famosa lista de la OFAC, del Departamento de Tesoro estadounidense. ¿Tú crees que realmente estos episodios
o realmente habrá algo más, por lo que no vemos una efectividad en el tema Venezuela como tal, en ese avance que veníamos avasallador, Venezuela, 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 hay todas las opciones arriba, abajo, entonces estábamos todos como entusiasmados de que algo iba a pasar para cambiar el rumbo del que está viviendo actualmente el país. ¿Cómo lo ves tú, Darwin? Yo creo que ahí hay muchas cosas que no se han aclarado. Las malas decisiones, las irregularidades en torno a la ayuda humanitaria, son apenas algunas cosas. Mira, un amigo, un dirigente político, me contaba un día, mira, tú no sabes, a pesar de toda la información que tú tienes, Darwin, no sabes ni el 10% de las cosas malas que se han hecho en ese entorno político. Entonces, hay muchas cosas, hay la acumulación de muchos errores, de muchas malas decisiones, de muchas decisiones que no se han tomado y que por supuesto han retrasado. No es casual que Estados Unidos, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho, y a pesar incluso que ese esfuerzo se ha hecho en momentos difíciles para Estados Unidos y para la gestión Trump, que ha sido la pandemia, todavía el tema Venezuela esté estacionado, esté como congelado, y todavía en este momento no hayamos podido conseguir una solución. Y hoy el gobierno de Maduro pareciera que ha recuperado una parte importante de la fortaleza que había perdido con todas las sanciones. El tema, por ejemplo, de la irrupción de Irán en Venezuela. Ese tema no debió ocurrir porque ya deberíamos haber iniciado una transición. Pero está ocurriendo. Y eso coloca a Venezuela en el centro de un conflicto geopolítico muy peligroso, porque no se trata de cualquier aliado, se trata de Irán, enemigo de Estados Unidos, que además fomenta el terrorismo a través de Hezbollah y coloca a Venezuela en una posición muy complicada y de mucho riesgo para nuestra población. Yo creo que para responder tu pregunta, es una serie de errores, de decisiones mal tomadas, de decisiones que no se han tomado, que han llevado a que el gobierno de Guaidó se esté diluyendo de forma muy rápida, muy acelerada, a pesar del empuje que recuperó con aquella gira internacional de comienzos de año. Qué bueno que lo trajo hacia los Estados Unidos. Fíjate, se diluye, pero políticamente ese fenómeno no es tan rápido como si es rápido el deterioro del hambre, de la miseria del pueblo venezolano. ¿Hasta dónde crees tú que tu gente, por lo menos, que me imagino que tienes mucha familia en el estado Zulia, que yo creo que es uno de los estados más castigados? O Y además, mira, es la zona cero de la crisis en Venezuela. sí, sí, Mira, yo salí de Venezuela en el año 2018, en octubre. Los apagones eran de 12, 15 horas. Eso es terrible. Mira, sin poder conseguir dinero en efectivo. O sea, teniendo que hacer malabares para poder conseguir alimentos. El Zulia, desafortunadamente, es la zona cero de la crisis. Y lo está haciendo ahorita. Mire, en la pandemia de coronavirus en el Zulia no es ni de cerca lo que están anunciando las autoridades. La situación es verdaderamente grave y dramática, tan grave y dramática que el gobierno, el régimen de Maduro tuvo que instalarse en el Zulia porque los errores que se cometieron en el Zulia fueron muy graves y además en vez de avanzar hemos retrocedido y el subregistro de casos es verdaderamente grave. Entonces el Zulia ha sido y seguirá siendo, mientras este régimen esté en el poder, el estado más golpeado por la crisis económica, por la crisis social e incluso ahora por la crisis de salud. Mira, cuando te preguntaba eso, ¿cuál es la velocidad que lleva esta crisis y hasta dónde pudiera la gente calarse? Más, llegaremos como el sufrido pueblo cubano que tiene 61 años y que no ha podido zafarse de esta dictadura, porque vemos que el sufrimiento es grande, hay mucho calor, mucha miseria. Como lo decías tú, es el centro, la zona cero pandémico de este régimen y su demostración de lo ineficaz y perverso que ha sido. ¿Tú crees que pueda levantarse ese pueblo realmente a tener una rebelión? Como me decía Rabel, sin rebelión no hay intervención. Es decir, cómo tú te rebelas frente a además un amponato armado hasta los dientes como el régimen, la FARC, su grupo militares, etcétera, etcétera. Mira, yo todavía conservo cierta esperanza de que exista un levantamiento popular en Venezuela. Pero la gente, producto de los mismos errores políticos, se ha tenido que acostumbrar a la crisis. No tanto es que el gobierno lo ha obligado a acostumbrarse, sino que la gente ha tenido que adaptarse, porque si no te adaptas no sobrevives a lo que está ocurriendo. Y el que no quiso adaptarse, el que no logró sobrevivir o el que fue perseguido político como nosotros, sencillamente tuvo que salir del país. Yo creo que hay todavía una reserva
en la sociedad venezolana que puede aprovecharse en un momento, pero esa reserva solamente se activa cuando exista como contraparte una figura política de oposición que genere confianza, que genere credibilidad y que devuelva la esperanza a la gente. Lo que ocurrió con Guaidó en enero del 2019. Si hacemos una revisión histórica en el diciembre del 2018, la oposición ciudadana estaba muerta, estaba resignada. Bueno, sí tienes razón. Se levantó una esperanza, desafortunadamente no ha habido los resultados que la gente estaba esperando. Si surge, que no creo que surja de inmediato, esa figura política que logre capitalizar el descontento popular, generando confianza, generando credibilidad, tomando las acciones, dando los pasos en firme para lograr esa transición, ese cambio político en Venezuela, se pudiera dar esa reactivación de la participación popular. Pero en este momento yo coincido plenamente con los cálculos que desde el madurismo dicen que la oposición en Venezuela no es capaz de levantar el pueblo y contra el oficialismo. Además de lo que hablamos, y ya para finalizar, si te toca reorganizar después que salga esa bendita lista y depuren, bueno, ayúdame a hacer la lista, vamos a ver si me ayudas. ¿A quién dejarías en el entorno de Guaidó? ¿Y a quién quitarías? Vamos a empezar por los que quitarías. No me pongas en esos apuros. No quiero mira, yo no me quiero meter la mano por nadie. Desafortunadamente en Venezuela, meter la mano por algún dirigente político es causal para que te quemes completo. Yo prefiero esperar a ver si el presidente Trump te anuncia la lista. A veces hay que aclararlo. La lista existe y está en manos del presidente. Él decidirá si la activa o no. Porque a veces uno dice, anuncia, es posible, es probable que ocurra, y cuando no ocurre la gente lo bombardea a uno. Pero yo creo que habrá muchas sorpresas en esa lista que va a generar un sismo político en Venezuela. Un sismo porque muchas de las personas que ustedes incluso ven en Estados Unidos pudieran ser parte de esa lista y tendrán que salir con las tablas en la cabeza, producto no solamente del fracaso político, porque la lista no es por eso, sino por ser parte de negocios con el oficialismo. Claro, hay sanciones y si tú haces negocio por X o por Y, así sea en una última instancia, pues eres perjudicado y objeto de estas sanciones. Congelamiento de tus bienes y la imposibilidad de hacer negocios incluso con los Estados Unidos nuevamente. Así que bueno, veremos. Darwin, te agradezco de verdad que me hayas dado esta entrevista. Me preocupa muchísimo el tema ya ahora de estos representantes políticos que están metidos en muchos actos de corrupción presuntamente. Vamos a ver que los aclaren. Yo nuevamente le ofrezco a esta gente que, oye, que den la cara, hablen, expliquen. Queremos saberlo. Nosotros somos medios, nosotros denunciamos, nosotros no tenemos la verdad, nosotros tenemos rumores, noticias, medias verdades, pero nosotros no somos los hacedores de la justicia. Nosotros incomodamos para que los organismos de seguridad investiguen. Eso pienso yo. Te ha costado mucho el trabajo, ya con esto sí me despido. ¿Te ha costado esto que desde hace una semana te convirtió en protagonista de una noticia que yo me imagino que tú no querías hacerlo? Negativamente, ¿has perdido el sueño? ¿Te han amenazado? ¿Te sientes inseguro? ¿Tu familia te reclama por haberlo hecho en Venezuela? No. Yo tengo la tranquilidad del periodista que cumplió con su trabajo, que fue el portavoz de una denuncia y ahí están las evidencias. Claro, por supuesto que he sido víctima, mi familia se preocupa por los ataques, por la difamación, incluso se han atrevido a utilizar, como si eso fuera algo muy grave, han utilizado mi documentación, que no sé de dónde la obtuvieron, mi documentación como migrante en Chile, como si eso fuera muy grave lo que están haciendo. ¿Qué demuestra eso? Que yo soy un migrante legal, sencillamente, y que no estoy cometiendo ningún tipo de irregularidad. Pero ya mi familia está bastante acostumbrada porque por esa razón tuvimos que salir, porque yo fui muy fuerte en denuncias de corrupción contra el chavismo, contra Giancarlo Di Martino cuando era alcalde de Maracaibo, contra Francisco Arias Cárdenas, contra el propio Omar Prieto. 3 investigaciones del SEBIN sufrí en el estado Zulia y nunca consiguieron nada por donde poderme acusar. Pero ya la situación estaba llegando a un límite y por eso tuve que salir con mi familia. Claro, porque ellos no encuentran, la fabrican y ya se han quitado la careta de tal manera. Como no habían conseguido nada, estaban ya en el nivel de fabricar y no podía permitir no solamente que me agredieran a mí, sino a mi familia, a mi entorno más cercano. Desafortunadamente yo lo veo como gajes del oficio, como las consecuencias de estar haciendo un trabajo de verdad eficiente.
Bueno, síganlo en verdadesyrumores.com. Yo ahora te estoy siguiendo. Gracias por tú también Gracias. seguirme en mis plataformas y bueno, cualquier información que aporte a la libertad de nuestro pueblo, seguiremos hablando. Muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad. Gracias, Darwin. Un abrazote grande. Hasta pronto, amigos. Hasta luego. No se olviden de suscribirse y pongan la campanita para que les avise cuando haya nuevos contenidos aquí en este canal de Alejandro Marcano Santelli. Hasta pronto.